La historia comienza presentándonos a nuestro protagonista, llamado Kang. Él nos cuenta que reencarnó en un extra de un juego móvil llamado Protección Divina. Reconoce que era horrible, porque para ganar debías pagar. Además, la historia no era buena, y aunque no se lo pasó por completo, le dedicó bastantes horas, solo porque le gustaron las waifus, y antes de reencarnar en ese mundo, era un chef de sashimi bastante famoso, apodado el mejor espadachín del país, por sus cortes perfectos al pescado, y no era para menos, porque después de dejar la escuela, por problemas financieros familiares, se pasó 20 años, perfeccionando sus habilidades con el cuchillo, pero le vamos a decir dagas. Porque a Tito YouTube no le gusta, y era tan hábil con las dagas, que hasta los gángsters lo querían contratar, pero siempre los rechazaba, sin importar cuánto dinero le ofrecieran, y es que no era un asesino, y un día, mientras estaba fumando tranquilamente en la azotea, le llegó una notificación del juego Protección Divina, y no entendía por qué, debido a que lo había desinstalado, y en cuanto presionó a ver qué era, fue teletransportado dentro del juego, en el cuerpo de un chico llamado Kang Jeonma, y ha vivido como él durante un año, y ya había hasta olvidado si era una realidad o juego. La razón de ello es que estaba disfrutando de una vida que no pudo en su vida anterior. Hasta que un día llegó a casa y se enteró que ingresó a la Academia Joaquín. Al oír eso, sabía que su modesto sueño de vivir tranquilo se hizo añicos. La razón de ello es que todos los problemas suceden en esa maldita academia. Volviendo al presente, Jeonma era consciente que no se podía negar, porque sus padres estaban re felices, y molesto culpa al dueño original de ese cuerpo. Resulta que hace un año, antes de poseer ese cuerpo, el dueño original despertó el poder divino, que es una habilidad que los humanos pueden usar, similares a la de un juego. Sin embargo, no todos poseen poder divino, y generalmente se manifiesta a través de la genética y basado en la presencia o ausencia de poder divino. La sociedad se divide en tres segmentos: privilegiados, comunes y pobres, y aunque la academia se estableció bajo el pretexto de formar héroes, hace mucho se convirtió en una escuela exclusiva para ricos, pero recientemente se introdujo un sistema de admisión especial para familias no heroicas, y debido a que manifestó el poder divino ingresó. Y la razón por la que existen los héroes es para que se enfrenten a los demonios, y el poder divino que despertó ese chico es uno llamado insensibilidad, que reduce el dolor durante 30 segundos y tiene un enfriamiento de 12 horas. En resumen, era un asco, pero cuando poseyó ese cuerpo, desbloqueó un nuevo poder divino llamado la bendición del dios de la espada, y puede usarla cuanto quiera, pero solo se activa con una espada menor a 30 centímetros, preciso el tamaño de una daga de sashimi, que sabía manejar perfectamente. De pronto recuerda que en la carta de admisión mencionaba que era obligatorio llevar un arma, y ni loco podía permitirse una, porque valían millones de won, incluso una de rango E, pero de pronto se le ocurre que llevar, y es que un verdadero maestro nunca culpa a su equipo. A la mañana siguiente, vemos a Jeonma mostrándole su arma a un profesor llamado Lee. Él, al ver que eran cuchillos de cocina, furioso le grita que si cree que esa academia es una broma. Jeonma le dice que no, y le aclara que es un estudiante de admisión especial, y su familia es muy humilde, y solo la matrícula ya es una gran carga para sus padres, y que como podría pedirles un arma especial. El profesor Lee, al ver la etiqueta en su uniforme, nota que era cierto, y se siente mal por juzgar a un niño tan sincero. De pronto Jeonma le menciona que culpar el equipo es algo que los aficionados hacen. El profesor Lee, al oír semejantes palabras, percibe en ese chico un espíritu inquebrantable, como si fuera el mismísimo God, por lo que aprueba su arma. Jeonma le agradece de todo corazón, y sin más que decir se marcha. Mientras lo hacía, escucha a varios chicos murmurar cosas horribles sobre él, por ser un admitido especial, pero él no les presta atención. Brosazo, si quieren una segunda parte, pido una meta de 2200 likes, y tan solo 230 comentarios, y sin más que decir, continuemos. Unos cuantos minutos después, lo vemos sentando contemplando la academia, y admite que es espectacular. De pronto escucha que la prueba de asignación de clase empezara pronto. Jeonma era consciente que no podía faltar, pero antes de ir, iba a calentar un poco con la daga, porque llevaba un año sin usarla,
y sabe que si su maestro se enterara lo mataría. Sin más dilación, le quita la funda. Al hacer eso, aparece un panel, mencionándole que la bendición de la espada se ha activado, pero debido a que su arma y físico son demasiado bajos, se suprimirá para sincronizarlo correctamente al sistema y en cuanto finaliza, empieza a sentir un agobiante dolor recorriendo todo su cuerpo y en cuando pensaba que iba a morir, de pronto se percata que se encontraba en un lugar desconocido. Yeonma perplejo se preguntaba, ¿qué diablos andaba pasando? Y sin darse cuenta suelta la daga. Al hacer eso, vuelve a la normalidad. Él cae en cuenta que debe ser por ello, y curioso se preguntaba qué diablos era ese lugar y sobre todo, si cada vez que se activara la bendición de la espada, iba a sentir ese agobiante dolor, y si era así, no podía usarla. De pronto, escucha que la prueba de asignación de clase ya iba a iniciar. Yeonma sabía que ya debía irse, pero antes debía recoger esa daga, y es que no podía dejarla en el suelo. Pero en cuanto la vuelve a agarrar, siente ese agobiante dolor. Cambiando de escena, vemos a unos viejos nobles sorprendidos. La razón de ello es que había asistido al examen de asignación de clase. El héroe de 7 estrellas llamado Siegfried von Nibelung, o para los Panaseke, descendiente de Aarón Nibelung, que era el discípulo directo del gran héroe Joaquín. De pronto una mujer lo saluda, y resulta que era la directora de la academia, y también héroe de 7 estrellas, llamada Media Seke, que vio su vestimenta provocadora. Le reclama porque no solo es la directora, sino también una anciana de 70 años. Media con una risilla le menciona que si acaso una mujer no puede verse bella hasta que muera, y si gusta, puede hacerlo ver 10 años más joven con su bendición. Seke por supuesto se rehúsa. Media le comenta que sigue siendo el mismo tonto de hace 50 años, aunque ha cambiado un poco porque asistió a ese lugar. Y eso que odia a esos nobles egoístas, y debe ser, porque quiere ver cómo le va a su nieta. Al ver que no le respondió, le menciona que la prueba se llevará a cabo en el subespacio, y como sabe el daño y dolor de allí, no se sentirá cuando vuelvan a la realidad. Debido a ello, se permite hasta el asesinato, para así formar su carácter como valerosos guerreros que protegerán el mundo de los demonios. Aparte, el formato de ese año es un estilo Battle Royale, en donde los dividirán en grupos de 10 y dependiendo de sus posiciones, se les asignará su clase. Tampoco hay restricción de equipamiento. Sé que muy serio le menciona que en ese caso los únicos beneficiados son esos tipos privilegiados. Media le da la razón, y aunque no les guste, al fin y al cabo, la academia es financiada por esos nobles egoístas y pasó por muchos problemas al presentar esa nueva prueba. Retomando con Tito, Yeonma, vemos que queda impactado al ver la nieta del emperador de la espada, llamada Abel. Él nos cuenta que es la protagonista de la historia y la única razón por la cual gastó una fortuna en ese horrible juego, y reconoce que es extremadamente bella. Y nota como todos esos tontos tratan de acercársele, pero no sirve de nada, porque ella está vinculada al protagonista del juego, e incluso si no lo estuviera, alguien como él no está a su nivel. Además prefiere tener una vida escolar tranquila, y es que ya había planeado qué hacer en esta vida, que era completar sus estudios, obtener un trabajo normal y así vivir una vida pacífica. De pronto, escucha que la prueba ya iba a iniciar. La directora Media les menciona que será una batalla real, y se les dividirá en grupos de 10, y en cuanto el último quede en pie, el examen terminará, y dependiendo de sus posiciones, se les asignará a una clase, y sin más dilación, les desea buena suerte a todos. Unos cuantos minutos después, Media le menciona a Seke que su nieta es grandiosa, porque terminó en un tiempo de 7 minutos y 14 segundos, si eso no fuera poco, lo hizo con un arma de rango C, y aunque no superó su récord, está entre los 10 mejores de la historia. Él le menciona que es natural, debido a su linaje, y como ya había terminado se iba a retirar, pero de pronto, todos los presentes perciben una gran cantidad de poder. Seke y Media, perplejos, buscan de dónde provenía semejante energía. De pronto, vemos que quedan en shock. La razón de ello es que el subespacio fue destruido, y habían caído 2 estudiantes del cielo. Si eso no fuera poco, cae una daga a gran velocidad al cuadrilátero. Media, que vio a varios chicos heridos, le ordena rápidamente al personal médico que atienda a los cadetes. Unos cuantos minutos atrás, Yeonma se caga en sus ancestros por
tal mala suerte, la razón de ello, es que le había tocado en el escuadrón de la muerte, donde estaban los gemelos Mao, uno llamado Yun y otro Chun, y esos locos en vez de cargarse a los demás rápidamente, los hacían sufrir lentamente, y es que para ellos eso era divertidísimo. Yeonma era consciente que aún seguía en pie, porque a sus ojos es un simple insecto que pueden aplastar cuando quieran. De pronto se percata que las ratillas iban a continuar con su diversión, con una chica aterrada del miedo al fondo. Ellos con unas risillas le mencionan que no se van a detener, sin importar cuánto le suplique piedad. Yeonma, que ya no soportaba más, re furioso les grita que se detengan. Los tipejos, al oírlo, se ponen iracundos, porque un perdedor de admisión especial les está dando órdenes, por lo que lo iban a destruir, y vemos que Chun le pide a su hermano que le deje a ese tonto. Él termina aceptando, y vemos cómo se dirige poco a poco hacia Tito Yeonma. Él era consciente que no podía vencer a esos tipos, e incluso si usa su resistencia al dolor, esos dementes durarán más de 30 segundos torturando, y sabía que la única opción que tenía era usar la bendición de la espada, pero si lo hacía, volvería a sentir ese agobiante dolor, pero era mejor eso, a que esos tipos lo hagan, y sin más dilación, saca rápidamente la daga. La ratilla, que se percató de ello, se pone re furioso, porque ese insecto cree que es su rival, en lo que se abalanza ferozmente hacia él. Por otro lado, Yeonma activa rápidamente su inmunidad al dolor y saca de la funda la daga. Al hacer eso, la bendición de la espada se activa. De pronto, por alguna extraña razón, recuerda a su maestro, y nos cuenta que es un ex gánster, y como expiación por sus pecados, se cortó una mano, e iba a usar sus habilidades con la daga para hacer feliz a las personas con su cocina, y por eso abrió un restaurante de sashimi, y él siempre le mencionaba que con ese tipo de daga era imposible lastimar a las personas. Volviendo al presente, vemos cómo fácilmente le corta un brazo a la ratilla. Obviamente empieza a gritar por el agobiante dolor, y al ver que se acerca semejante monstruo, corre hacia su hermano para que lo ayude, pero no sirve de nada, porque Tito Yeonma se lo carga en un milisegundo. Yun, al ver a su hermano sin vida, queda en shock, pero se tranquiliza rápidamente, porque sabe que aún está vivo, y es su deber vengarlo, y era consciente que el error de Chun fue no tener cuidado de esa daga, pero él sí lo iba a tener, por lo que toma rápidamente su arma, y al combinarla junto a la suya, sabe que ahora es invencible, porque su defensa y ataque se duplicó, y como vio a ese tonto fuera de sí, iba a aprovechar el bugazo para cargárselo. 3 doritos después, lo vemos todo hecho añicos. De pronto, el sistema le notifica a Yeonma que la inmunidad al dolor ha terminado. Debido a ello, se termina desmayando por el agobiante dolor. En cuanto recobra la conciencia, nota que se encuentra en un hospital. De pronto, un hombre ingresa a la habitación y al verlo despierto, le informa a alguien. Segundos después, aparecen Seke y Media. Yeonma, al verlos, queda en shock, porque enfrente suyo estaba el hombre más fuerte de la humanidad y la directora de la academia, Joaquín, y perplejo se preguntaba qué hacían semejantes personas tan importantes aquí. Ellos, curiosos, le preguntan cuál es su nombre. Yeonma rápidamente se presenta. Con eso hecho, Seke, sin vacilar, le pregunta qué demonios hizo. Yeonma era consciente que se refería a la prueba y pensaba que todo fue un sueño, pero con eso confirma que no fue así, y sabía que no le podía decir que tiene una habilidad ultra rota, en lo que se hace el loco, y reconoce que su reacción fue excesiva y recibirá cualquier castigo sin queja. Media, que notó que ese tonto no le quitaba la mirada a Yeonma, le pide disculpas por su comportamiento, y le menciona que aunque se vea como una mala persona, es alguien confiable, y le cuenta que fue él quien desbloqueó sus meridianos mientras estaba inconsciente. Sé que se molesta al ver que le contó. Media, con una risilla, le menciona que parece que se avergonzó. Yeonma cae en cuenta que por eso su cuerpo se siente tan ligero, y en cuanto estaba a punto de agradecerle a Seke, Media le menciona que extrajeron las grabaciones de la prueba y la vieron con todo el personal, y es sorprendente cómo se lanzó a proteger a una damisela en peligro, y es el príncipe azul que ha estado esperando. Seke, que ya no aguantaba más sus coqueteos, le pide que tenga algo de dignidad. Ella se molesta, pero se pone seria, porque tenía algo importante que decirle, y sin más dilación le menciona que no será castigado. Además, no se tiene que preocupar por los gemelos Mao, porque se enteraron que entraron por adular a los ancianos, por lo que ellos mismos se retiraron por su propia cuenta. Yeonma, al oír eso, se alegra,
porque no tendrá que lidiar con ellos. De pronto ellos lo felicitan por obtener el primer lugar en la prueba y debido a ello, ingresará a la clase estrella, y que no se preocupe por los ancianos, porque ellos no podrán decir nada, sin importar que no sea un noble. Aún así él le dice que no quiere. Unos cuantos minutos después, Media le menciona a Seke, que ha sido directora por 20 años, y es la primera vez que sucede algo así. Al ver que no le respondió, curiosa le pregunta si está molesto porque ese chico le quitó el primer puesto a su nieta en la prueba. Él le dice que para nada, y la razón por la que Seke estaba tan serio es que al liberar los meridianos obstruidos de Yeonma, notó que su cuerpo nunca había sido entrenado, pero a pesar de ello, sintió una enorme energía en él y al ver sus movimientos en la grabación, supo al instante que es la maestría de la espada que ha perseguido toda su vida y estaba molesto consigo mismo porque quería luchar contra ese chico que tiene la misma edad que su nieta. De pronto Media le pregunta, ¿qué opinaría si saliera con ese chico? Sé que muy serio le pregunta si sabe cómo los cadetes llaman a una mujer como ella en estos días. Media curiosa le pregunta cómo, él le menciona perra. Ella al oír eso, se pone re furiosa. A la mañana siguiente, Yeonma nos cuenta que, después de discutir con Media ayer sobre en qué clase ingresaría, la convenció de que lo pusiera en la más baja, que era la clase tigre. La razón de ello es que no quería quedar atrapado en las luchas de poder de las clases superiores, que eran la estrella y dragón, y también de que mantuviera todo en secreto, y vemos que en cuanto ingresa al salón, todos lo miran fijamente durante unos segundos, y al ver que era de admisión especial, lo vuelven a ignorar. A Yeonma, en realidad eso le fascinaba, porque prefería no relacionarse con nadie, y así vivir pacíficamente. De pronto, una chica le agradece de todo corazón por salvarla. Yeonma cae en cuenta que es la de la prueba, y con una cálida sonrisa, le pide que no se preocupe por ello, y debido a que no se había presentado aún, lo hace, y curioso le pregunta cómo se llama. Ella se presenta como Chloe. Él cae en cuenta que nunca había escuchado ese nombre. Eso significaba que es una extra igual que él. De pronto el profesor Lee ingresa al salón y les menciona a todos que será el instructor de la clase Tigre, y como era el primer día de clases, harán algunos ejercicios simples, como 100 abdominales y flexiones, y 10 vueltas alrededor de la cancha, y con todo claro, le pide que se cambien y vayan afuera de inmediato. Yeonma, que no quería quedarse calvo, se quería saltar la clase, y en cuanto se acerca al profesor Lee a mentirle sobre que estaba enfermo, él le menciona que la directora le permitió asistir a las otras clases, y si quiere se puede ir. Yeonma era consciente que esa maldita bruja no mantuvo el secreto completamente, y era consciente que si iba a otras clases, el entrenamiento sería más infernal, y la mejor opción era quedarse aquí. En lo que le dice al profesor Lee que su programa de entrenamiento es fenomenal. Unos cuantos minutos después, lo vemos sufriendo al correr, y es que ya andaba cansadísimo. Si eso no fuera poco, todos ya llevaban 9 vueltas. Y él apenas 5. Chloe, que lo vio decaído, con una cálida sonrisa, le pide que no se rinda, porque sabe que lo puede lograr. A pesar de semejantes palabras tan bonitas, él no se motiva, y solo quería que ese sufrimiento acabara. Una semana después, vemos a Yeonma en su habitación re furioso. La razón de ello es que se llevó la gran sorpresa, que la comida de la academia no es gratis. Y hay 2 formas de obtenerla, la primera a través de tickets, pero no sabe cómo obtenerlos, y la segunda con dinero, pero la comida es demasiado cara, y ha sobrevivido toda la semana a punta de agua, y sabe que fue un completo tonto en no recibirle el dinero extra a su padre, y debido a que tenía muchísima hambre, se iba a acostar mejor, pero ya no podía. Pero nos cuenta que todo no era malo, y es que gracias a que el viejo Seke le desbloqueó los meridianos y los entrañamientos con el profesor Lee, su físico había mejorado. Si eso no fuera poco, había aumentado 2 centímetros el rango de la bendición de la espada. Eso significaba que entre más fuerte se vuelva, podría ser capaz de manejar una espada verdadera. Pero aún falta mucho para ello. De pronto, escucha que alguien toca la puerta, y en cuanto abre, se lleva la gran sorpresa que era Chloe. Yeonma, curioso, le pregunta qué pasa. Ella, nerviosa, le menciona que no lo ha visto en la cafetería en toda la semana, y temía que le haya pasado algo malo. Él le menciona que no le gusta comer comida preparada por otros. Obviamente eso eran mentiras, y es que era pobre y no le alcanzaba para nada, pero de todas formas no la iba a preocupar, y le dice que está bien,
Chloe triste le dice que comprende y le comenta que vino porque quería invitarlo a comer a su casa, pero al parecer no le gusta. Yeonma, que tenía muchísima hambre, le menciona que no hay problema y con gusto él cocinara. Al llegar a su habitación, se entera que ella es de una zona costera, por lo que su nevera estaba llena de pescado, y sabía que eso era grandioso, porque era su especialidad, pero hay un pequeño problemita, y es que las dagas eran muy pequeñas, por lo que al tomarla, se activaría la bendición de la espada, y como no quería sentir nuevamente ese dolor, curioso le pregunta a Chloe si de casualidad tiene una daga más grande. Ella le dice que solo su katana. Yeonma era consciente que no tenía más opción que usar la inmunidad al dolor con la daga, en lo que se concentra al máximo, y logra hacer los cortes en 21 segundos. En cuanto terminan de comer, Chloe le dice que la comida estaba riquísima, y curiosa le pregunta cómo cocina tan bien. Él le menciona que antes trabajaba en un restaurante a tiempo parcial. Yeonma, que notó que no entendía, le explica y sabe que eso se debe a que son de diferentes clases sociales. Chloe, que ya comprendido, de pronto le menciona que como él cocinó, ella iba a lavar los platos. Yeonma acepta y mientras lo hacía se relaja un poco y sin querer, le llama la atención un cuaderno de Chloe debido a que era muy ordenado y bonito. De pronto se percata que escribió sobre él y curioso se pone a leer, pero se lleva la gran sorpresa que había decenas de páginas diciendo que lo amaba. Él por supuesto queda en shock. De repente, escucha que se rompe un plato y en cuanto se voltea, ella muy seria le pregunta si lo vio. De pronto nos cuentan que cuando las autoridades públicas no son capaces de condenar a las familias heroicas que explotan a los débiles, salen entre las sombras una familia asesina a encargarse, llamada Los Auditore, y Chloe pertenecía a dicha familia y desde muy joven fue sometida a duros entrenamientos, tanto mentales como físicos, y con tan solo 15 años ya se había manchado las manos de sangre. Y era tan duro vivir allí, que poco a poco sus emociones fueron desapareciendo. Finalmente ingresó a la academia y a pesar de que todos los miembros de la familia tenían el talento para pertenecer a las mejores clases, como la estrella o dragón, según la tradición familiar, debían pertenecer a la clase más baja, que era la tigre. La razón de ello es que no debían llamar la atención. En resumen, no tenían libertad en absoluto y debían seguir al pie de la letra las órdenes de la familia. Chloe, que vivió toda su vida así, ya lo había aceptado, hasta que en el examen de clase, un chico la protegió, y en ese momento, sintió como el sol hubiera eliminado la oscuridad de su corazón, y ella desde muy pequeña leía un cuento a escondidas que trataba de una princesa atrapada en un castillo, y en donde un príncipe aparecía a salvarla, y al sentir su rostro rojo y su corazón latir sin parar, supo en ese instante que estaba enamorada. Volviendo al presente, Yeonma, que vio tan molesta a Chloe, le dice que no. Ella por supuesto no le cree, y le menciona que sabe que le está mintiendo. Él sin más opción, le dice que sí. De pronto, nota que ella toma su katana. Él era consciente que se lo quería cargar y no podía escapar por la ventana porque estaba en un cuarto piso, y tampoco huir por la puerta porque ella estaba allí, y mientras pensaba qué diablos hacer, nota como ella saca su katana. Yeonma, al ver que no reaccionaba ante sus palabras de calma, cae en cuenta que ella es una yandere y era consciente que si no escapaba de ahí rápido, iba a valer madres. De pronto recuerda que le quedan 9 segundos de inmunidad al dolor, por lo que puede usar la bendición de la espada, aunque había un problemita, y es que la daga estaba a su lado, y antes de tomarla, ella lo haría añicos, pero para su buena suerte, ve un cúter en la mesa, en donde lo toma rápidamente, y como cumple con las condiciones, se activa su habilidad, y debido a que Chloe se avecinaba velozmente hacia él, sabía que le tocaba contraatacar. Al cabo de un buen rato, vemos que Chloe finalmente se despierta, y al no ver a Yeonma, curiosa se preguntaba dónde se fue, y lo último que recordaba es que estaba mirando la ventana. De pronto se asusta al ver que no estaba su katana, pero se tranquiliza rápidamente al verla al lado del escritorio. La razón de su nerviosismo es que suele perder la conciencia en cuanto la maneja, y cuando eso pasaba, su abuelo siempre le decía que no negara sus talentos como asesina, pero a Chloe no le importaba eso ahora mismo, sino Yeonma, y avergonzada se preguntaba qué cosa rara hizo al perder la conciencia. De pronto nota un cúter en el suelo, y al pensar que hacia ahí, sin querer toca su cabello, y se lleva la gran sorpresa, que estaba corto,
y sabe que el único que pudo cortárselo fue Yeonma, y eso la pone re feliz, y como no quería olvidarlo, lo escribe rápidamente en su diario. Y termina con unas palabras de te amo, retomando con Tito Yeonma, lo vemos vomitando en el parque, la razón de ello es que había usado 5 segundos más la bendición de la espada, de los 9 que tenía con la inmunidad al dolor, pero le tocaba sí o sí, y es que cuando Chloe se la abalanzó, percibió que iba a matar. Y como sintió su vida amenazada, instintivamente apuntó a su cuello, afortunadamente tenía un cúter, y lo único que logró cortar fue su cabello, y reconoce que vivir una vida tranquila es complicada. Pero para su buena suerte, no se tiene que preocupar por los problemas de la historia, porque pronto llegará el héroe, y él lo solucionará, siempre y cuando siga la ruta del juego, para que así la historia no se distorsione. Aunque no la termino, recuerda que en el 13º año habrá una guerra contra los demonios, la razón de ello es que detectaron el nacimiento de un héroe que amenazaba su supervivencia y como no quería irse con Jesus, cuando la guerra se estalle, sabía que debía volverse más fuerte, pero sin llamar la atención, porque si no lo podrían reclutar para luchar contra el ejército demoníaco y debía evitar eso a como de lugar. De pronto nota que en el panel de la bendición de la inmunidad al dolor salieron rangos, como físico, mental y arma, y en este último salía una tasa de asimilación, y no comprendía qué era todo eso, y en cuanto trata de presionar para ver qué era, el sistema le notifica que el acceso está restringido, debido a que no cumple con las condiciones. Yeonma era consciente que debía investigar después, aparte de eso, sabía que no podía depender siempre de la bendición de la espada, por lo que necesitaba entrenar con una que no cumpla con las condiciones, y así no será un problema, y para su buena suerte, el próximo mes había una prueba en grupo, y el que quedara en primer lugar obtendría como recompensa la espada Mura Same, que era de rango B, y con todo eso en mente, sabía que a partir de mañana debía trabajar duro. De pronto, Abel aparece enfrente suyo, y le pide que por favor se mueva un poco. Yeonma nerviosísimo lo termina haciendo, y al tenerla tan cerca, reconoce que es realmente hermosa. De pronto ella le menciona que le gusta sentarse en ese lugar, porque en él las estrellas son más visibles. Yeonma al oírla se sorprende, la razón de ello es que es alguien difícil de acercársele, incluso para él. Protagonista, de pronto, ella curiosa le pregunta si de casualidad usa una espada. Yeonma perplejo le pregunta cómo lo supo. Ella le menciona que su abuelo le dijo que los espadachines tienen una mirada diferente, y debido a que adivino, curiosa le pregunta si le gustaría probar su espada. Yeonma, que no quería relacionarse con la protagonista, se niega amablemente, pero se termina percatando que se enojó. De pronto ella muy seria le pregunta si de casualidad la conoce. Yeonma por supuesto que lo hacía, pero no le podía decir que por un juego, en lo que le menciona que un poco, debido a que es muy famosa en la academia. Abel le comenta que como sabe su nombre, debería darle el suyo. Yeonma le dice que hasta apenas se acaban de conocer, y no cree que sea necesario. Ella le dice que por supuesto que sí, porque podría ser un espía de un señor demonio. Además es sospechoso que esté solo a esas horas. Yeonma le menciona que podría decir lo mismo de ella. Abel le comenta que estaba entrenando. Él le dice que también, de pronto nota que tenía varias marcas en su mano. Ella, que se percató de ello, avergonzada las esconde. Yeonma le pide que no se preocupe por ello, y le menciona que eso solo demuestra lo dedicada que es. Ella le agradece por las palabras, y le cuenta que todos piensan que es genial ser la nieta del emperador de la espada. Pero en realidad no es así, y debe trabajar más duro que nadie, debido a que tiene su sangre, y recientemente se enteró que no es la mejor estudiante, y esa era la primera vez que perdió contra alguien. Pero en vez de sentirse enojada, se siente un poco refrescante, aunque aún tiene curiosidad por saber quién le ganó el primer puesto, y jura que la próxima vez que lo vea, lo derribará. Yeonma al oír eso se pone nerviosísimo, porque estaba hablando de él. Obviamente no se lo dice, y le menciona que no tiene que ser tan dura. Abel le grita que por supuesto que sí, porque es cuestión de orgullo. Además le rogó a su abuelo que le dijera quién fue, pero no se lo dijo. Si eso no fuera poco, no está en su clase. Al ver que se descontroló un poco, le pide perdón por ello. Yeonma le dice que no pasa nada,
y curioso le pregunta por qué le cuenta todo eso. Abel le menciona que porque es demasiado débil, y le cuenta que su familia tiene un lema: sé duro con los fuertes y misericordioso con los débiles, y debido a que ya era tarde, ya se iba a marchar, pero antes de irse, le pide nuevamente que le diga su nombre. Yeonma, como todo un perro, no lo hace. Unos cuantos días después, Yeonma nos cuenta que desde el incidente con Chloe, evita hacer contacto visual con ella. Además, noto que ha hecho varias amigas, por lo que debe estar bien. Aparte de eso, la directora Media hace poco lo llamó y le entregó una tarjeta como recompensa por obtener el primer lugar en el examen de clases, y gracias a ello, ya no se tiene que preocupar por la comida, y eso lo ponía re feliz. De pronto un profesor les cuenta a los chicos que hace 700 años se estalló la gran guerra contra los demonios y el gran héroe Joaquín se enfrentó a la mano derecha del rey demonio, llamado Licán, que era el primer comandante de la legión, y después de 20 años de una guerra sangrienta, Joaquín logró la victoria, pero a cambio de ello, perdió uno de sus brazos, y como no hubo un claro vencedor, debido a que ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, humanos y demonios, decidieron un alto al fuego, y debido a ese momento de paz, el gran héroe Joaquín creó la academia, para formar futuros héroes que protegerán la humanidad. Yeonma era consciente que esos 700 años de paz pronto acabarán, y le gustaría darle una pista a Media para que se vaya preparando, pero si lo hacía, la historia se saldría de control. Además, ella fue la primera en detectar anormalidades con su bendición del poeta, y fue la primera héroe de 7 estrellas en saltar a la primera línea para proteger a los estudiantes, pero debido a ello murió, y le gustaría no saber eso, porque tiene la posibilidad de salvarla, pero si lo hacía, la historia se distorsionaría enormemente. De pronto, Yeonma se percata que la clase terminó, y nota que había mucho ruido afuera, y al ver su teléfono, cae en cuenta que hoy es el día en que el protagonista hace su aparición, llamado León Van Reinhardt, y ese mismo día es cuando empieza a romperse la paz de estos 700 años. De pronto Yeonma nos cuenta que el rostro de ese tipo está lleno de clichés. Debido a eso, todas las mujeres del juego se enamoran de él. Entre las más fuertes estaban Rachel, que era la sobrina del Santo de la Lanza; por otro lado, Saki, la hija del Santo del Arco; y por último y más importante, Abel, la nieta del Emperador de la Espada. Y aunque le cueste admitirlo, este tipo junto a ellas solucionarán los problemas que se avecinaran, pero de pronto recuerda que hasta el legendario héroe Joaquín solo pudo vencer a la mano derecha del rey demonio, y se preguntaba qué tan fuerte debe ser él, que ni siquiera se tomó la molestia de intervenir, y sabe que es imposible que sea un juego en el que el caos reina, y al mirar fijamente ese tipo, sabe que de alguna manera lo logrará. De pronto Chloe lo llama, y nerviosa le pregunta si cometió algún error. Debido a que no le ha vuelto a hablar, Yeonma sabía que no podía decirle, que casi se lo carga, porque pasarán esos años juntos, y no hay necesidad de llevarse mal con ella, ni de tener enemigos innecesarios, y presiente que ella es mucho más fuerte que los gemelos Mao, por lo que le dice que no ha pasado nada. La linda Chloe al oír eso se tranquiliza, y curiosa le pregunta si le gustaría comer con ella esta noche, y es que quiere pagarle por cocinarle la vez pasada. Yeonma presentía que si iba, no pasaría de mañana, pero tampoco podía negarse. Pero se le termina ocurriendo una brillante idea, y le menciona que porque mejor no le enseña a usar la espada, y es que no conoce a alguien más confiable que ella. Chloe por supuesto acepta. Unas cuantas horas después, vemos a Yeonma en el campo de entrenamiento, y mientras esperaba que ella llegara, nos cuenta que la eligió porque así no la palmaba. Además necesitaba un profesor de esgrima, y ella era perfecta, porque era extremadamente fuerte, y llegado el caso, las cosas se salieron de control con ella. Había visto varios videos de cómo sobrevivir a una yandere. De pronto, Yeonma nota que acaba de llegar, en donde la saluda y le agradece por venir. Ella con una cálida sonrisa, le dice que no hay de qué. De pronto él se percata que tiene un estupendo físico, y sabe que sin duda ha entrenado arduamente, porque sus músculos estaban definidos. Sin más dilación, le da una espada de madera para iniciar con la práctica. Chloe curiosa le pregunta que por qué no usan espadas verdaderas. Yeonma, que no quería morir,
Le dice que solo van a entrenar, ella le dice que está bien, y con solo abalanzar el brazo hacia abajo, Yeonma nota cómo corta el aire, y sabe que debe estar full concentrado, porque si no se iría con Jesus, y sin más dilación, le dice a Chloe que es hora de iniciar. Ella al oír eso, le lanza simultáneos ataques sin parar. Yeonma apenas logra esquivarlos o bloquearlos por los pelos, y cuando pensaba que la había cogido con la guardia baja, se lleva la gran sorpresa, que era un engaño, y se abalanza ferozmente hacia él. Yeonma sabía que lo debía bloquear con todas sus fuerzas. Aunque lo logra, su espada se termina rompiendo. Chloe, al ver que fue tan seria, le pide perdón por ello. Por otro lado, Yeonma andaba en shock. La razón de ello es que la bendición de la espada se activó, aunque había entrado en error, debido a que el arma estaba rota. Debido a eso, el sistema le notifica que se configurara su personalidad, y vemos que sale un panel rojo mencionándole que su humanidad ha disminuido. De pronto, Yeonma nota que estaba en su mundo, específicamente en el restaurante que trabajaba, y eso lo pone re feliz, pero en realidad eso no era así, y vemos que estaba siendo controlado por alguien. Retomando con Chloe, ella, que vio raro a Yeonma, curiosa, le pregunta qué le pasa. El que no estaba consciente, por supuesto, no le responde, y vemos cómo se abalanza ferozmente. Ella, que era repro, lo bloquea sin problemas, pero era tan fuerte el ataque que la estampilla abruptamente contra la pared. Debido a eso le costaba respirar. De pronto nota que Yeonma nuevamente se avecina. Ella sabía que estaba fuera de sí, y como no lo podía detener, no le queda más opción que gritar su nombre, para que entre en razón. Por otro lado, vemos que Yeonma, en cuanto trata de cortar un pescado, nota que empieza a moverse y a gritar un nombre, y en cuanto lo escucha claramente, nota que era Chloe llamándolo. Debido a eso vuelve a la normalidad, y vemos que en último segundo, suelta la espada para no lastimarla. Con eso hecho, le coloca la mano a Chloe en la cabeza, y le pide perdón por todo eso. Ella, sonrojada, le dice que está bien. Yeonma, que tenía muchas cosas en la cabeza, le agradece por la práctica, y sin más se marcha. Unos cuantos minutos después, Chloe presiente que el talento de Yeonma trasciende la fuerza, y es que no pudo detenerlo, incluso manifestando todas las bendiciones que tenía. Si eso no fuera poco, él solo usó una espada de madera. De pronto, Chloe se termina topando con su hermano mayor, llamado Nos. Él, muy serio, le menciona que parece que se está divirtiendo mucho al juntarse con ese chico tan indigno. Ella, molesta, le pide que no llame a Yeonma así. Él, al saber su nombre, le recomienda que se aleje de él, o si no la familia auditora intentará eliminarlo. Chloe le menciona que aunque vengan todos, no podrán vencer a Yeonma, y sin más que decir se marcha. Nos, al oír eso, le entra más curiosidad ese chico. Retomando con Yeonma, él nos cuenta que ese poder que tiene no es un don ni una bendición, sino más bien una maldición, que lo maneja como su marioneta. Y mientras eso sucedía, escuchó un susurro dulce que decía: destruye más. Pero gracias al grito de Chloe, pudo volver a la normalidad, pero no sabe si cuando le vuelva a suceder funcione, y pensaba que con el tiempo podría superar el problema de la bendición de la espada, pero ahora comprendió que hay algo dentro de él que está tratando de devorar su cordura. 3 días después, Chloe nos cuenta que Yeonma no ha vuelto a clases desde el incidente de aquel día, y fue a su dormitorio a ver qué le pasaba, pero nunca le abrió la puerta, y todo lo que podía escuchar eran sonidos de dolor, y aunque quiso derribar la puerta para ayudarlo, temía que si lo hacía la odiaría, por lo que ha estado esperando pacientemente su regreso, pero aún así lo extraña muchísimo. A la mañana siguiente, vemos que el profesor Lee también andaba preocupado por Yeonma, porque hoy tampoco había venido a clases, y sabe que no es el tipo de chico que se la salta, y debe tener una buena razón para ello, por lo que iba a esperarlo unos días más. Pero de pronto, nota que alguien acaba de ingresar al salón, y en cuanto estaba a punto de regañarlo por llegar tarde, se lleva la gran sorpresa, que era Tito Yeonma. Él, muy serio, le pide perdón por llegar tarde. El profesor Lee le dice que no pasa nada, y vemos que andaba igual de sorprendido que todo el mundo, porque Yeonma ahora se veía muy diferente. Al cabo de un buen rato, en cuanto Yeonma se dirige a la cafetería, Chloe lo alcanza, y curiosa le
Pregunta si está bien, y es que no ha venido a clases desde aquel día. El que la vio preocupada le dice que sí, y le cuenta que solo tenía un resfriado, y le agradece de todo corazón por su preocupación. Ella al oír esas palabras, se pone re feliz. Por otro lado, Yeonma nos cuenta la verdad, y es que al usar la espada dañada, el dolor superó con creces el anterior, y esta vez no era físico sino mental. Y esa no fue la única anomalía, y es que su expresión cambió, y un mechón de su cabello ahora era blanco, y sabe que todo eso es por esa maldita bendición, y presiente que ella se siente culpable, pero en realidad no era su culpa, y se le ocurre una manera de subirle los ánimos, y curioso le pregunta si todavía sigue en pie la cena que le mencionó la vez pasada. Chloe re feliz le dice que por supuesto, y curiosa le pregunta qué es lo que quiere, porque esta vez ella cocinará. Mientras Yeonma le decía que pescado, de pronto percibe una fuerte intención asesina, en lo que se voltea rápidamente hacia esa dirección, y nota a lo lejos a un tipo misterioso. Chloe, que también la sintió, se sorprende porque era su hermano. Yeonma, que notó que lo conocía, pensó que la estaba molestando, en lo que se le acerca al tipejo, y muy serio le pregunta qué es lo que quiere. Nos no lo responde, y solo lo mira fijamente. Chloe, molesta, le pregunta qué es lo que quiere. Él con una risilla le menciona que ese tipo no parece tan fuerte, y no puede creer que rompiera las reglas auditore por esa basura. Chloe le grita que ya no le importa, porque no tiene nada que ver con la familia. Nos con una risilla le menciona que sin importar cuando niegue su sangre, siempre será un auditore, en lo que le pide que deje a ese tonto y vuelva a la familia. Chloe, que ya no soportaba que insultara a Yeonma, molesta, le grita que no le hable así. Por otro lado, Yeonma, que escuchó la conversación, por fin comprende por qué ella era tan fuerte, y es que era un auditore, una familia que se especializa en infiltración y asesinato. Y sabe que todos los miembros de esa familia son extremadamente fuertes y fríos, pero Chloe era la excepción, y es que era muy diferente al resto. Aparte de eso, noto que ella quiere vivir una vida tranquila al igual que él, pero no pueden, en su caso por su espada, y ella por su familia, y sabe que es realmente duro, y aunque no sea un héroe, ni pueda salvar el mundo, seguro podía ayudarla, y aunque no quería admitirlo, con el poder de esa maldición, no le permite ser derrotado. Y si no podía escapar de ella, solo tenía que seguir adelante, en lo que muy serio le pide a Nos que lo acompañe, porque le corta esa sucia lengua suya. Retomando con el profesor Lee, vemos que andaba pensativo por Yeonma, y es que al ver su rostro hoy, es como si todas las emociones hubieran desaparecido. De pronto recibe una llamada, y en cuanto contesta, se lleva la gran sorpresa, que Yeonma iba a tener una batalla contra Nos Auditore, de segundo año. Él por supuesto al oír eso queda en shock. Al cabo de un buen rato, Yeonma nos cuenta que le pidió a la directora media que le permitiera tener un duelo en el subespacio, y es que las heridas en él no se transmitirían al mundo real, y pensó que se rehusaría, pero aceptó sin dudar, y solo le pidió a cambio que tuviera cuidado. De pronto recuerda que su vida discreta se ha ido a la basura al hacer eso, y es que lograba oír a un montón de personas afuera, esperando la pelea. De pronto, nota a Chloe culpándose por lo sucedido. Él le pide que no se culpe, porque él mismo tomó la decisión, además estaría bien, debido a que le prestó su daga. Chloe, preocupada, le pide que tenga cuidado, porque su hermano es muy fuerte, y es considerado un genio en su familia. Yeonma, que escuchó que la batalla ya iba a iniciar, mientras se marchaba le menciona que hay muchos genios en este mundo, pero al final, él será el único que quede en pie. Unos cuantos segundos después, en cuanto ingresa al cuadrilátero, ve un montón de estudiantes, y nota que entre ellos se encontraban los más famosos de la clase estrella, y eso lo pone un poco nervioso. De pronto Nos, furioso, le grita que cómo se atreve a desafiarlo con unos patéticos cuchillos de cocina, y debido a semejante falta de respeto, lo iba a destruir lentamente, y sin más dilación muestra sus armas. Yeonma, al verlas, reconoce que son impresionantes, porque son dos espadas de rango S. Si eso no fuera poco, tenía la bendición del cuervo, que era una de las mejores para asesinar, debido a que podía ocultar su presencia,
y debido a que ese tipo iba con toda, también se iba a poner serio, y sin más dilación, el subespacio se activa y el combate comienza. Vemos como ambos monstruos se abalanza ferozmente hacia el otro, Nos rápidamente le empieza a lanzar simultáneos ataques sin parar. A Tito Yeonma, el que era repro, los esquiva sin problemas. El público que se percató de ello, queda en shock, porque pensaban que estaban luchando dos debiluchos, pero para nada se veía así, y es que sus movimientos eran rapidísimos. Aparte de eso, le daban la victoria a Nos. Debido a que Yeonma solo esquivaba, Abel, que los oía, sabe que a simple vista se puede ver así, pero en realidad, él no estaba atacando aún, y por lo fácil que esquivaba, se preguntaba qué tan fuerte era. Retomando con Tito Nos, lo vemos re furioso, porque ese tonto ha evadido todos sus ataques. Y reconoce que ese tipo no es ordinario como dijo Chloe, pero aún así lo iba a destruir. De pronto se percata que soltó una de sus dagas y rápidamente se pone en posición de combate. Nos, que ya no soportaba su mirada, se iba a poner serio, y vemos cómo activa su bendición e imbuye de energía sus dos espadas, y en cuanto estaba a punto de atacar, nota que ese tonto ya se había abalanzado ferozmente hacia él y no le quedaba más opción que bloquear, pero no sirve de nada, porque termina perdiendo un brazo. Nos, al percatarse de ello, queda en shock, porque ni siquiera pudo bloquearlo, y es que su velocidad era una completa locura. Por otro lado, Yeonma nos cuenta que ya no le importa si su poder es una bendición o maldición, simplemente lo usará y destruirá todo lo que afecte su paz, y con eso dicho, procede a cargarse a Nos en un milisegundo, debido a que ya había un ganador. El subespacio se desactiva y vemos como Yeonma, como todo un capo, enfunda su daga enfrente de todos. Ellos al verlo quedan en shock, y no era para menos, porque derrotó fácilmente a uno de segundo año. Si eso no fuera poco, era un admitido especial. Yeonma era consciente que debido a semejante espectáculo, su vida tranquila desapareció, pero ya no importaba. Por otro lado, nota a Nos impactado, pero sabe que estará bien porque es fuerte, y sin más se marcha, y vemos que logró la victoria. En un tiempo de 26 segundos, a la mañana siguiente, todo mundo no paraba de hablar de Tito Yeonma, incluso los de la clase estrella. Abel también andaba impactada. La razón de ello es que desde que le cortó la mano a Nos, ya no pudo seguirlo el ritmo, y es que sus movimientos eran tan irreales, y eso que tenía simples cuchillos de cocina, y como la nieta del emperador de la espada, se enorgullecía de su habilidad, pero al ver ese chico, sabe que está a otro nivel. De pronto cae en cuenta que él debe ser quien ocupó el primer puesto en el examen, y al recordar las cosas vergonzosas que le dijo ese día, como que lo iba a derribar, se pone re furiosa, porque ese tonto no la detuvo. Y le dijo la verdad, y sin querer golpea fuertemente el escritorio. Rachel, que estaba durmiendo a su lado, se despierta asustada, y curiosa le pregunta qué pasa. Abel, nerviosa, le dice que nada, solo estaba un poco tensa. Debido a que no ha hecho ejercicio estos días, Rachel sabía que le estaba ocultando algo, y presentía que era un chico, y curiosa le pregunta si a alguien le interesó. Abel, al oír eso, se pone nerviosísima. Rachel, que se percató de ello, con una risilla le menciona que pensaba que no le interesaba el amor, pero después de todo es una chica. Abel, sonrojada, le menciona que no es cierto. Rachel no le presta atención, y curiosa le pregunta cuál es el afortunado. Y al ver que no lo decía, lo trata de adivinar, y sabe que si alguien robó su corazón, no puede ser un tonto, y curiosa le pregunta si es León, pero al ver su reacción tan fría, sabe que no es él. De pronto cae en cuenta del chico de ayer, y curiosa le pregunta si es él, y al ver que se puso nerviosa, sabe que acertó, y como la cosa se puso interesante, le pide que la acompañe a un lugar. Abel, curiosa, le pregunta a dónde van. Rachel le menciona que a la clase Tigre, unos cuantos minutos. Después, vemos que finalmente llegan. Todo mundo se sorprende al verlas, porque dos genios habían venido a su clase. Abel, nerviosa, le pide a Rachel que se vayan, pero ella no le presta atención. Y vemos cómo se sube a un escritorio, y busca por todos lados el enamorado de su amiga, y en cuanto lo ve se sorprende, porque estaba con una chica, y pensaba que era su novia, pero no le importaba, porque era aún más interesante. Retomando con la linda Chloe, vemos que queda en shock.
al ver que una chica estaba extremadamente cerca de su amado Yeonma, y vemos que Abel también andaba en shock. Por otro lado, vemos que Yeonma se despierta al sentir que alguien se sentó en su mesa, Rachel. Al ver que se levantó, coquetamente le menciona que su duelo de ayer fue impresionante, además de eso, se ve más guapo de cerca. De pronto, Yeonma siente una fuerte intención asesina en Chloe. Y vemos que ella toma de la mano a Rachel y muy seria le pregunta quién es. Brosazos, si llegaron hasta aquí, les agradezco de todo corazón. Esta historia me gustó muchísimo. Si es apoyada, les prometo que traeré la continuación lo más rápido posible, y sin más que decir, sería un adiós.